A continuación resolveremos el ejemplo número 4 del tema de calorimetría. Como pueden observar, nos piden calcular la temperatura final a la cual se va a encontrar el sistema después de que introduzca una esfera de plomo de 200 gramos a 50 grados Celsius dentro de un calorímetro de 200 gramos, el cual contiene 180 gramos de agua a una temperatura de 10 grados Celsius. Quiere decir que si la temperatura del agua es de 10 grados Celsius, la temperatura del recipiente, es decir, del calorímetro, también será de 10 grados Celsius. Para calcular esa temperatura de equilibrio, recuerden que en este caso no hay pérdidas de calor en el ambiente y toda esa energía queda en equilibrio, se libera y se absorbe, y todas esas energías o ese calor es igual a cero. Entonces empezamos con la condición que ya conocen: suma de calor es igual a cero. ¿Cuáles calores vamos a tener en este caso? Recuerden que si se introduce la esfera de plomo dentro del recipiente, como esta esfera está a una temperatura de 50 y el agua está a 10, obviamente la esfera de plomo libera calor. Se podría decir que al momento de liberar calor sería negativo. ¿Y quién lo absorbe? El agua y el recipiente, el calorímetro. Entonces el agua y el recipiente serían positivos. Pero lo podemos hacer de esta manera, sabiendo que todo queda en equilibrio. Y ponemos los calores. ¿Cuáles calores? El calor del plomo más el calor del recipiente, el calorímetro, más el calor del agua. Y eso es igual a cero. Entonces ponemos aquí, se mata, sacamos esto, se mata calor específico del plomo, masa del plomo, cambio de temperatura del plomo, se mata el plomo, más se mata del calorímetro, que no me especifican si es de cobre, solamente me dicen que es un calorímetro con cierto calor específico, más se mata del agua, debe ser igual a cero. Entonces, me piden la temperatura final de todo el sistema. Obviamente esa temperatura se encuentra dentro de los cambios de temperatura, por lo tanto tengo que desarrollar esto. Y me queda que calor específico por la masa, por el producto o por la diferencia de los cambios de temperatura, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, más calor específico del calorímetro, masa del calorímetro, temperatura final menos temperatura inicial del calorímetro, más calor específico del agua, masa del agua, temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Eso es igual a cero. ¿Qué fue lo que hicimos aquí nada más? Desarrollar. ¿Qué desarrollamos? Los cambios de temperatura para cada calor de cada sustancia. Entonces aquí desarrollamos esto. Este Cm está multiplicando a la temperatura final y a la temperatura inicial. Entonces nos queda CmTf menos se mató. Recuerde, eso es del plomo. Más CmTf menos se mató. Eso es del calorímetro del recipiente. Más CmTf del agua menos se mató del agua. Y eso es igual a cero. Ahora, como lo que queremos nosotros es determinar el valor de la temperatura de equilibrio o la temperatura final de todo el sistema, pues vamos a dejar a todos los términos que contengan a la incógnita que quiero determinar, y del otro lado todos los demás términos que ya conozco, como los se mató de cada uno de los calores. Entonces aquí, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar la incógnita. ¿Por qué lo voy a hacer de esa manera?
Porque si se fijan, cada uno de estos términos que contiene a la incógnita que quiero, que es la temperatura final, pues ya se encuentran con signo positivo. Entonces hay que aprovechar eso y dejar la incógnita de este lado y ponemos entonces CmTf del plomo más CmTf del calorímetro más CmTf del agua será igual. Y ahora sí pasamos todo lo que ya conocemos del otro lado. El CMATO o el calor específico del plomo por la masa del plomo por la temperatura inicial del plomo. Si se fijan, cambiamos el signo porque lo pasamos al lado de la igualdad. Más calor específico del calorímetro, masa del calorímetro, temperatura inicial del calorímetro, se mató del calorímetro, todo esto, más se mató del agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos al fin y al cabo? La temperatura final de equilibrio de todo el sistema. Y si se fijan, pues la temperatura es la misma para todos los objetos, todo va a quedar en equilibrio al final. Entonces, la temperatura final es la misma para cada una de las sustancias. Entonces, aquí voy a poner temperatura final como factor común. ¿Y qué me queda? Que temperatura final multiplica a la suma de todos los CMs, o sea, el calor específico del plomo por su masa, más calor específico del recipiente del calorímetro por su masa, más calor específico del agua por su masa, y eso es igual a todos los se mató. Se mató del plomo, más se mató del calorímetro, más se mató del agua. Ahora sí, ¿qué es lo que queremos? Temperatura final. ¿Qué le estorba? Todos estos CMs. Todo esto está multiplicando la temperatura final, pasa dividiendo, y entonces me queda que temperatura final será igual a la suma de todos los se mató, del plomo, del calorímetro y del agua, entre la suma de los CM. Entonces, sustituimos los valores, ponemos aquí calor específico del plomo, que serían 0.031 calorías sobre gramo por grado centígrado, por la masa del plomo, que serían 200 gramos, por su temperatura inicial, que serían 50 grados Celsius, más la del calorímetro, que serían 0.10 calorías sobre gramo por grado Celsius, que es el calor específico, por la masa del calorímetro, que son 200 gramos, por su temperatura inicial, que es la misma que la que tiene el agua, que serían 10 grados Celsius. Más se mató del agua, que sabemos que el calor específico del agua pues es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius por 180 gramos del agua por su temperatura inicial, que son los 10 grados Celsius. Todo eso lo dividimos entre la suma de los Cm, es decir, calor específico del plomo, que serían 0.031 calorías sobre gramo por grado Celsius, por 200 gramos del plomo, más 0.10 calorías gramo por grado Celsius, por la masa del calorímetro, más calor específico del agua, que sería 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, por 180 gramos, que sería su masa. Aquí se van los gramos con los gramos, gramos con gramos, gramos con gramos. Se van las, aquí también gramos con gramos, gramos con gramos, gramos con gramos. Se van las calorías con las calorías, calorías con calorías, calorías con calorías.
y al final solamente nos queda el resultado en Celsius. Entonces el resultado ya al final nos da 11.203 grados Celsius. Esa es la temperatura final a la que se va a encontrar ya todo el sistema una vez que se introduce la esfera de plomo a 50 grados y se junta con agua a una temperatura de 10 grados. A continuación, resolver el ejercicio número 4 de calorimetría. Es parecido al anterior, el ejemplo anterior. En este caso se va a introducir una esfera de níquel de 400 gramos a un calorímetro de cobre de 150 gramos, el cual contiene, ojo aquí, es volumen, 1.5 litros de agua a una temperatura de 12. Y nos piden la temperatura final de todo el sistema.